Buenos días, bom dia a todas e todos, super buen día. Muchísimas gracias a todos y todas por juntarse a nuestro cuarto espaço internacional para a reactivação econômica de impacto. Assim arrancamos nuestra manhã com o poeta brasileiro, ou brasileiro, Vinícius de Moraes, Samba da Bênção, é o nome da música, coescrita com Baden Powell. E sejam todos super bem-vindos a esta manhã de conversação super inspiradora, que vamos compartilhar muitos casos e histórias que vão nos inspirar Buen día. a estar neste momento. Ay, gracias. No. Ven. Bueno, em Latinoamérica e Caribe vivimos um momento complexo, difícil. São mais de 8 milhões de pessoas que han reportado COVID-19. Hola. Más de 300.000 vidas perdidas y 34 millones de empleos perdidos en los últimos meses. Esto genera una enorme crisis sanitaria, social, económica. La pandemia está exponiendo fisuras estruturales en el mundo que vivimos, entre ellas la inequidad y la crisis climática. Pero la pandemia también está exponiendo el poder de la interdependencia. Y esto nos muestra que solos jamás vamos a salir de esta crisis. Y tal como nos acuerda Vinícius de Moraes, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro en la vida. Y así también es mencionado Vinícius de Moraes por el Papa Francisco em sua última encíclica, publicada há um par de semanas, chamada Fratelli Tutti. E entre os elementos que me chamam a atenção nesta terceira encíclica do Papa, é sua crítica à globalização sem o bem comum. E também será com um chamado ao diálogo como um caminho, à colaboração mútua como uma conduta e ao conhecimento comum como um método e critério. E estes são elementos que justamente hemos visto e aprendido no espaço internacional para a reativação econômica de impacto. Um espaço de diálogo para encontrar caminhos para esta reativação de triplo impacto, uma colaboração mútua para propostas concretas em resposta à Covid hacia esta nova economia inclusiva e regenerativa, e conhecimento comum a partir de inspirar e compartilhar. Então, sejam todos super bem-vindos. Em nossa manhã de hoje, nos próximos minutos, vamos ter 3 sessões muito interessantes. Primeiro, a começar com Lucila Grassi e Javier Arancibia, que vão compartilhar os avanços do Grupo Internacional de Reactivação Econômica de Impacto. Aí, vamos partir para 2 experiências super inspiradoras e concretas. A começar com Nicolás Shea e Lauro Campo, que vão conversar sobre a proposta de desconcentração econômica e a apresentação do grupo Recém, que Nicolás vai nos contar um pouco mais. Depois, vamos seguir com como os países priorizam bem-estar, com uma proposta super concreta por Catherine Trebeck e Pedro Tarque. E aí seremos nossa manhã de hoje. É super importante que, para melhor experiência individual e coletiva, que mantenham seus micrófonos apagados e aqueles que querem e que podem prender câmeras. E esta conversação vai ser toda em espanhol, ou portunhol, em meu caso, e vamos ter tradução de inglês para espanhol. Então, se aqueles que querem escutar toda a sessão em espanhol, podem escolher abaixo na pantalla, há campo interpretação, e aí podem escolher espanhol. Aqueles que querem escutar a sessão de Catherine e Pedro, que vai ser em inglês com tradução em espanhol, que querem escutar em inglês, basta escolher em inglês, ou manter apagado. Para as conversações entre Nicolás e Laura,
y Catherine y Pedro, no habrá preguntas por micrófono. Pueden enviar sus comentarios, aportes en la caja de texto y Laura y Pedro, que van a facilitar las conversaciones, pueden trabajar estas preguntas en la conversación. Así generamos un espacio dinámico de conversación. Este é o Espaço Internacional, essa é a quarta edição, como mencionei antes. Empezamos o primeiro espaço 10 de julho, tratando um pouco do impacto de Covid em nossa região de Latinoamérica e Caribe. Tivemos mais de 10 voceros, trazendo uma experiência de como estamos respondendo à crise. E criamos, no primeiro espaço, o Grupo Internacional de Trabalho para a Reactivação Econômica de Impacto. Aí, passamos ao segundo espacio. Claro, porque no te ve ahí con un vecino y ya se puede poner una... Pero, sí. Y son detalles pequeños. Sus micrófonos en incluso sería buenísimo. Nosotros mismos podríamos... Ahí está, gracias. Y tuvimos el segundo espacio en que tratamos de 3 experiencias. La experiencia de desarrollo sostenible de Quito, principios para políticas públicas en respuesta a COVID, por el Global Steering Group for Impact Investing, y tuvimos también la experiencia de la Estrategia Nacional de Inversiones y Negocios de Impacto en Brasil. En el tercer espacio, tuvimos la presentación del primer trabajo de consolidación de GITRE, del Grupo Internacional de Trabajo. Tuvimos la experiencia de la propuesta de pago por resultado y una presentación con los imperativos para la redefinición del capitalismo por Imperative 21. Los objetivos del grupo de trabajo, que ahora Javier y Lucila van a presentar, son 3. Primero, inspirar y facilitar información para que todos los stakeholders nacionales y locales puedan comunicarse directamente. Ser puente y facilitador con liderazgo, con experiencias similares de otros continentes, y ahí hace todo sentido tener estas conversaciones que hemos tenido en los últimos 3 espacios, cuarto con este. Y facilitar alineamiento de algunas acciones conjuntas latinoamericanas con mayor visibilidad de impacto. Estos son los 3 objetivos del grupo de trabajo. Y ahí, para seguir nuestra conversación y dar inicio a nuestra mañana de hoy, quería invitar a Lucila y a Javier para compartir los avances del grupo de trabajo. Lucila. Buen día, buen día. Eso es todo el portugués que sé, así que voy a seguir en castellano. Mi nombre es Lucila Grassi, soy ingeniera agrónoma, vivo en Buenos Aires, Argentina, y estoy coordinando la comunidad de políticos por el triple impacto en mi país. Bueno, yo para empezar, antes de darle la palabra a Javier, que va a estar detallando en qué estuvimos, cuáles fueron los avances en este último tiempo, nos pareció importante en el grupo definir algunos conceptos centrales para esta iniciativa. Marcel, si podemos pasar a la próxima. Y esto tiene que ver básicamente con qué entendemos por negocios de triple impacto y por capitalismo redefinido. En relación al primero, cuando hablamos de negocios de triple impacto, nos referimos a aquellos modelos económicos que van más allá de la búsqueda de la mera renta financiera y que buscan también generar un impacto positivo ecológico y social. Ejemplos hay muchísimos, podría ser, por ejemplo, generar empleo de calidad en las comunidades donde operan las empresas, o desarrollar iniciativas que ayuden a mitigar el cambio climático, entre tantísimas otras. Y el tema es por qué surgen estos modelos. Creo que esta frase de Hala Tomasotir, de B-Team y de Imperative 21, sintetiza muy bien la razón, y dice así: 50 años de primacía de los accionistas nos han dejado frente a una emergencia climática, el colapso de nuestro sistema natural, niveles injustos e insostenibles de desigualdad y poca confianza en la sociedad. Creo que esto, bueno, de alguna manera traduce o resume muy bien el por qué es necesario pasar de la lógica de la primacía de los accionistas a una lógica de creación de valor para todos los grupos de interés. Muy vinculado con esto está el término capitalismo redefinido,
este año a raíz de la pandemia, creo que todos nosotros hemos escuchado a muchos líderes y referentes de distintas disciplinas, particularmente las ciencias económicas, hablar de la necesidad de un reseteo. Pero cuando decimos reseteo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en el grupo tomamos un poco los lineamientos de la coalición de Imperative 21, de la cual VLab y Sistema B son parte, junto con una cantidad enorme de otras organizaciones globales. Y acá también me gustaba empezar con una frase de Amit Buri, que es CEO de una de estas organizaciones que conforman la coalición, y dice: el capitalismo tal como existe hoy está muy fuera de sintonía con nuestro mundo en evolución. Entonces lo que propone Imperative 21 es resetear el sistema en base a estos tres principios, que son diseñar para la interdependencia, y acá también un poco en línea con lo que decía Marcel, tomo una frase del Papa Francisco, que en su encíclica Laudato Si expresó que todo está conectado, todo tiene que ver con todo, no estamos pasando diferentes crisis, sino que es una única crisis socioeconómica y socioambiental también, y tenemos que diseñar para eso. Invertir por la justicia es el segundo pilar, y tiene mucho que ver con aspirar a anular todo lo que tiene que ver con la desigualdad estructural del sistema actual, impulsar ideales de democracia, de derechos humanos, y promover una mayor cuota de participación a los grupos que están más marginados. Y por último, rendir cuentas para todas las partes interesadas está vinculado a la definición también de negocio de triple impacto, y es encontrar las métricas comunes y medir el éxito a través de ellas para generar la creación de valor que considera a todos los grupos de interés. Después, ¿qué nos inspiró a trabajar en todo esto? Bueno, esto va a ser muy corto y creo que es muy contundente: es el sentido de oportunidad y urgencia que la realidad nos impone, la vocación por la búsqueda de propuestas con impacto, que consideramos que es la salida, la inspiración a partir del desarrollo de la inteligencia colectiva, esto en base a la diversidad, a la generación de vínculos, tender puentes, y realmente la confianza en que los resultados de un proceso de construcción colectiva van a ser seguramente mejores que resultados que surjan de un enfoque de compartimentos estancos. Y acá de vuelta, citando al Papa, y en relación a Fratelli Tutti, como mencionaba Marcel, creo que el gran mensaje es: nadie se salva solo. Bueno, esto es todo, y le paso la palabra a Javier. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Sí, claro, pero no me acuerdo tu nombre. Perdón, disculpen. Nuevamente, buen día. Muy agradecido por el tiempo y la asistencia de todos ustedes. Como grupo de trabajo GITRE, hemos trabajado durante varios meses, y los criterios para estas propuestas se han ido especificando, y uno es evaluar la eficiencia económica de estas propuestas, y la eficiencia económica tiene que ver con la priorización de los recursos, llevando a tomando en cuenta como uno de los pilares la fragilidad económica que estamos viviendo luego de esta crisis. Vimos evaluar la presencia de un marco y régimen jurídico, lo importante que es para poder darle perpetuidad y que sirva para guiar e inspirar a los técnicos que están desarrollando este tipo de iniciativas. Tienen que ser para evaluar el alcance de macro global, que estas políticas, estas propuestas, puedan responder a la urgencia que estamos viviendo. Evaluar las mejoras del bienestar y la calidad del trabajo es un foco importante, ya que es un tema que se arrastra en nuestra región, y creemos que es muy importante la calidad del empleo, no solamente la cantidad, sino que redefinirlo y darle un esfuerzo muy importante al desarrollo sostenible.
a través del empleo. Y por supuesto, evaluar el impacto ambiental que estas políticas puedan ofrecer respuesta a la crisis que ya lamentablemente estamos muy tarde. Tienen que tener la guía hacia los ODS que todos conocemos. Marcel, si puedes pasar a la siguiente. Y dentro de esto quisimos presentar posibles propuestas que estamos trabajando, y esto se divide en tres ejes muy importantes. El régimen de las compras públicas, y acá queremos dar el anuncio de cosas que ya están pasando, se está sucediendo, que tiene relación con el trabajo colectivo. Hoy día en Esquel, en Patagonia, Argentina, se promulga en el municipio la evaluación de las políticas de las inversiones de triple impacto en la comuna. Y eso es un paso gigante y que es un trabajo arduo que se hace. Y por eso es importante que a través de este régimen que los gobiernos, que son los actores relevantes en los mercados, puedan tenerlo como foco. En segundo pilar, como ejemplo, tenemos uno que nos inspira muchísimo y que tenemos que remar y no lo podemos dejar fuera, que son la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivos, conocido como DIC. Tenemos los casos de Colombia, que ha sabido redefinir y liderar la región, Ecuador siguiendo el paso, y tenemos Canadá, ejemplo en Estados Unidos e Italia. Esto es un marco muy importante porque le da la seguridad y hace ser la transformación de la visión de la empresa. Y por último, y más importante aún, es el marco institucional donde para que las inversiones y los negocios de impacto puedan existir. Porque si no le damos un marco institucional actual, es muy difícil de que esto se perpetúe en el tiempo. El marco institucional para otras políticas de interés público para que esta nueva economía, este nuevo desarrollo que necesitamos, sea en desarrollo. Y aquí tenemos el ejemplo claro de Minas Gerais en Brasil y de impacto, donde se habla de poder de las inversiones de impacto con una trazabilidad y con el desarrollo sostenible. Y esto es la base del trabajo que estamos haciendo, donde hoy día nos sentimos muy orgullosos como grupo, por lo que decía en un principio, del ejemplo de lo que está pasando en Esquel, donde paso a paso vamos dando seguridad y transferencia. Y eso es lo que más nos une como grupo de trabajo para poder darle fuerza y poder generar la interdependencia de las personas por el bien común. Muchísimas gracias, Lucila y Javier, por compartir un trabajo que ha sido hecho en los últimos 2 meses de mapeo de políticas públicas en respuesta a COVID y hacia una economía de impacto. A partir de este mapeo hicimos la consolidación que fue presentado en el último espacio internacional y ahora llegamos a los criterios que queríamos presentar essas propostas e essas 3 propostas que Javier e Lucila nos compartilharam. E agora, como próximo passo do Grupo Internacional de Trabalho, é apresentar essas propostas a uma comunidade de líderes públicos de alto nível em nossa região. Então, aqueles aqui nesta chamada que se sentem invitados, que conhecem algum líder político, líder público, que pode ser um grande amplificador, influenciador e que pode, de hecho, incidir em las políticas de nossa região para uma reactivação econômica de impacto. A partir dessas 3 propostas, por favor, seja parte deste processo, vamos seguir conversando e o GITRE, o Grupo Internacional de Trabalho, vai estar super aberto a construir essas pontes de conversação e em fines de novembro queremos fazer um taller de trabajo con esses líderes públicos para justamente bajar essas 3 propostas hacia esta reactivação econômica de impacto. Então, esto que queríamos empezar compartindo e para a próxima sessão, a hora de nossa manhã, estamos muito contentos e um enorme privilégio de ter a Nicolás Gea e a Lauro Campo nesta conversação. Nicolás es empresario B de muchas empresas B, va a poder presentarse un poco. Es fundador de Startup Chile, una de las principales referencias globales de cómo se impulsa el campo de startups en el mundo y empezando en Chile. Y líder del grupo G100, que va a contar un poco de una propuesta de desconcentración económica presentada al Congreso chileno. Y Laura Campo es abogada, miembro de la Red de Abogados de Impacto, e também membro do diretório do Sistema B
Argentina. Nico, está contigo la palabra, va a empezar a compartir un poco y ahí pasamos a Laura para la facilitación. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien, Marcel? Hola, hola. Bueno, ¿cómo están? Muy contento, orgulloso de estar acá. Estoy aquí además como un par de muchos. Soy empresario B. Perdón. ¿Aló? Ahora Una sí. plataforma de financiamiento colaborativo, ICLAS, que es una empresa de educación híbrida, flexible, semipresencial, y Casacó, que es de hecho donde estoy aquí hablando. Y hace 2 años, con un grupo de empresarios, emprendedores, muchos de ellos decidimos unirnos, y se los cuento para darle contexto al proyecto que les voy a comentar. Porque creo que es muy interesante desde dónde nace ese proyecto. Bueno, y este grupo es el G100, es el grupo de los 100, que, bueno, curiosamente hace 4 días, el lunes, se sumó el emprendedor número 100, así que hoy día ya no es solamente una marca, somos efectivamente 100 empresarios que estamos conectados, y un perfil muy interesante porque no es el típico gremio de empresa grande, o no es la asociación que defiende a miles de microempresas, sino que es un segmento de empresarios medianos, te diría yo. La mayoría de los G100 somos empresarios medianos. Yo te diría que al menos la mitad somos segunda generación de inmigrantes. Yo en mi caso soy primera por mis padres, cuarta por mi madre. Y se armó un grupo, una corporación, sin fines políticos, y básicamente es un equipo de acción. Nosotros lo que ofrecemos al país, definimos que vamos a ofrecerle entusiasmo y acción. Y hoy día el G100 estamos abocados como causa fundamental, estamos produciendo, casi que armamos de hecho una empresa ya asociada al G100, que se llama Nada Nos Detiene, y es una empresa que está produciendo eventos, campeonatos de emprendimiento por todo Chile. El otro día me llamaron, me dijeron con mucho orgullo que éramos como el Endeavor de la base de la pirámide. Y a través de estos campeonatos estamos buscando, porque al final lo que queremos resolver y lo que nos rompe, nos entristece, y creo que la gran herida que tiene Chile y Latinoamérica es esta presencia de estos dos mundos tan separados uno del otro. Yo he sido de los privilegiados, nací en el lugar correcto, tuve toda la educación que necesitaba y bueno, con los talentos que me llegaron, que eran hartos, he tratado de hacer lo mejor posible. Pero es conectar a este grupo de emprendedores efectivamente con el Chile que no tuvo esos privilegios. Nosotros en el G100 hablamos de las 4C, que es la principal fuente de desigualdad para los emprendedores, que es la C de los contactos, los consejos, el capital y el cariño. Eso es lo más importante, el cariño. Entonces son estos programas de emprendimiento. De hecho, nos propusimos llegar a 1 millón de emprendedores. No sabemos si al menos el 2030, estamos tratando de acelerarlo para el 2025. Y entonces una especie de campeonatos masivos, y estamos llegando a los lugares menos privilegiados de Chile, los más pobres de Chile. Acabamos de terminar un campeonato de emprendimiento en La Pintana. La Pintana debe ser una de las comunas, no sé si la más pobre, pero la más estigmatizada de la región metropolitana en Santiago. Hicimos un campeonato, postularon 500 emprendedores y los 5 ganadores eran emprendedores extraordinarios. Esos emprendedores ahora van a tener una mentoría con uno de estos empresarios y los vamos a visibilizar. Y entonces y realmente estamos generando. El año pasado tuvimos otro campeonato y la que salió cuarta, una mujer de Chihuayante, que es una zona rural en el sur de Chile, hace 2 semanas ganó Shark Tank Latinoamérica. Entonces, cuando llegamos en el momento correcto, como dicen por ahí, los talentos se distribuyen de manera normal, pero las oportunidades no. Entonces, si podemos llegar con esas oportunidades a estos talentos que están en todo Chile y en toda Argentina y en toda Latinoamérica, creo que eso es muy bonito y se los comento como una idea, porque es una manera no solamente de acelerar el desarrollo económico, sino que además de conectar, porque los vínculos humanos que se generan entre los G100 y los emprendedores en estos campeonatos son notables. Bueno, pero ese es un poquito el contexto del G100, podemos hablar de eso en otra oportunidad.
Pero desde el G100, a raíz de, nosotros tuvimos una pre-crisis, ¿no es cierto?, que el estallido de octubre, que de hecho se cumplió un año hace unos días, y pensamos mucho rato cuál puede ser una real contribución de un grupo de casi 100 emprendedores. Una de las particularidades interesantes de los emprendedores medianos es que todavía estamos muy involucrados en nuestras empresas. Entonces tenemos algo más de tiempo, algo más de capital, pero además tenemos recursos, no solamente dinero, sino que además podemos involucrar no solamente a nosotros, sino que nuestras compañías. Por lo tanto, el network que se arma es muy potente. Y bueno, naturalmente, como todo ser humano, los chilenos también, después del COVID, todos somos epidemiólogos, y todos somos tributaristas, y todos somos políticos, y todos como que sabemos exactamente lo que hay que hacer, y la verdad es que el 99% de las cosas que repetimos ya las pensaron 1000 personas. Entonces, y también como buenos emprendedores, el concepto elemental no sé, pues de realmente pensar qué es lo que podemos aportar, nos pusimos a buscar intensamente políticas que hubieran sido exitosas en el mundo. Y tuvimos la suerte de encontrarnos con una muy interesante, que es algo que ya ocurrió. Lo que les voy a contar ahora, quiero eliminar los sesgos, les digo al tiro que yo soy de los privilegiados, yo soy emprendedor, yo soy parte del club, no hablo desde el rencor, prefiero la generación de valor que la expropiación de valor. Estudié economía en la Universidad Católica, la cuna de los Chicago Boys, estudié en Stanford, o sea, soy parte del World Economic Forum, así que les quiero bajar todas las cartas, pero no quiero hacer, no es un discurso ideológico. Lo que sí es interesante es que es algo que ya ocurrió. Y lo último que creo que sí es importante, porque es injusto, yo no vengo a defender ni el capitalismo, ni a Smith, ni a Friedman, ni a ninguno de los clásicos de los cuales yo estudié, pero creo que es importante recordar que la principal amenaza que plantea el capitalismo, lo plantea Adam Smith, no solamente en La riqueza de las naciones, también en la teoría de los sentimientos morales, lo plantea Schumpeter, que es el padre de la innovación, ¿no es cierto?, este economista austríaco que hablaba de la destrucción creativa. El principal enemigo del libre mercado y del capitalismo es el monopolio. Toda concentración de poder es mala. Cuando hayan dos competidores almorzando juntos, supón colusión. El poder para hacer el mal es tan fuerte como el poder para hacer el bien. Estas son puras citas de economistas que un poco son los que han estado detrás de este concepto de la libertad económica. Y entonces, y los que mejor nos damos cuenta de ese enemigo somos precisamente los empresarios medianos. El empresario chico está partiendo y quizás no ve el bosque, no entiende los temas de antitrust ni de libre competencia, y el empresario grande es el incumbente y que probablemente es beneficiado de los privilegios, hay barreras de entrada que se han ido construyendo en el tiempo. Tampoco quiero hacer una crítica moral, porque posiblemente si yo fuera un incumbente de una gran industria, inevitablemente como ser humano estaría tratando de mantener estos privilegios, estas barreras, miraría para el lado, no tengo idea, por lo tanto tampoco estoy haciendo un juicio moral. Pero la cosa es que como seres humanos, cuando los parámetros del mercado no están bien claros y no hay una genuina preocupación, alarma por la concentración de poder, se producen los problemas. Y yo creo que parte de eso existe en Latinoamérica, porque efectivamente tenemos la mayor concentración de poder del mundo, la mayor desigualdad del mundo. Yo no tengo problema con las desigualdades temporales de riqueza. Si un señor inventa un iPhone, hablando de Steve Jobs, o un señor logra llevar un cohete al espacio y que aterrice verticalmente, no tengo ningún problema que esa persona se haga inmensamente millonario, que genere riqueza, que pague impuestos, que pague buenos sueldos, en fin. Pero lo que sí tengo un problema es cuando esas posiciones de poder se vuelven permanentes, porque la verdad que eso es más o menos, es estadísticamente imposible, y eso es lo que debería preocuparnos. Entonces, lo que debería preocuparnos es que hay ciertas, ya sea, y esto es en la política, es en todas partes, ¿no es cierto? O sea, esos quistes perpetuos de poder, y que en la economía se llaman monopolio. Y entonces, bueno, este ejercicio lo hicieron en 2013 en Israel, y acá voy a la historia. De hecho, no sé si a todos está ahí, escribimos un resumen en el G100 y Marcelo tiene para distribuirlo, muy interesante. A principios en el año 2010, algunas personas en Israel
lideradas por un periodista que se llama Guy Rolnick, que era fundador de un diario muy influyente que se llama The Marker, que además él es hoy día, no sé si en ese minuto, pero hoy día es profesor además de la Escuela de Economía de Chicago y de la Escuela de la Universidad de Jerusalén. Ellos empezaron a observar una preocupante concentración de riqueza en Israel. Casi el 76, 2/3, un poquito más, como el 70% del market, de la capitalización bursátil de las empresas listadas en Israel, estaba en manos de 20 grupos económicos. Y además esos grupos económicos tenían participación no solamente en su industria, sino que además están fuertemente interrelacionados con el sector financiero. O sea, los mismos dueños tenían empresas en el mundo real y el mundo financiero, entonces no solamente habían integraciones verticales por industria, sino que además habían integraciones horizontales entre el mundo real y el mundo horizontal. Guy Rolnick también muy influido porque esto en Estados Unidos hay una ley, el Sherman Act de 1900, creo que después de la crisis, de la Gran Depresión, se hizo esta ley que precisamente impide que haya este cruce propietario entre los grupos del sector real y el sector financiero. Porque al final, cuando tú controlas, al final el banco, ¿no es cierto?, tiene una licencia básicamente para endeudarse con el gobierno a tasa cero bajísima. Entonces, cuando la empresa del mundo real dispone de esa fuente de fondos, para los competidores del mundo real que no disponen de esa fuente de fondos, es imposible. Es imposible mantenerse y triunfar en el largo plazo. Como dice un amigo mío, un poquito radical, pero tiene algo de razón, dice, mira, al final el capitalismo, el que tiene costo de fondo más bajo gana, punto. Entonces, cuando un competidor de una industria tiene el costo de fondo a través de un banco, el incentivo inevitablemente va a estar en prestarse, en privilegiar, y el analista de crédito va a tender a privilegiar a los créditos de esa compañía, y esa compañía va a tender a privilegiar los créditos de ese banco. Entonces, eso es algo que en Estados Unidos ya lo vieron, está claro, está el Sherman Act, bueno, han tratado de ir corriendo la línea, en fin, y eso fue más o menos lo que hicieron en Israel. Entonces, viendo esta comisión por la libre competencia se juntó y tenía un proyecto que nadie lo tomaba en cuenta, porque al final, cuando hay una economía muy concentrada, al final los intereses la verdad que no están, entonces como que la gente no presta mucha atención a un proyecto de desconcentración. Pero estaba este proyecto, y este proyecto simplemente decía, mira, acá lo que tenemos que hacer, tenemos que separar el mundo real del mundo financiero. Y tú tienes que optar. Entonces, y lo que me gusta también, porque la alternativa de esto es la expropiación total. Un grupo de amigos míos, un muy amigo mío venezolano, me dice, mira, nosotros, al final lo que pasó en Venezuela fue por culpa de nosotros mismos. Estábamos tan metidos por pelearnos las migajas, nos quedamos sin pastel. Me decía un gran empresario mexicano desde Miami, naturalmente. Y la verdad que los empresarios grandes, los grandes grupos económicos, además, lo interesante es que son, o sea, si realmente cuando un país se va, no sé, pues, se expropia todo, y los principales afectados en Venezuela, qué sé yo, no sé, no quiero mencionar muchos países, pero son los mismos incumbentes. Entonces, al final acá es un llamado, si bien quizá el afectado podría ser el incumbente, el que tiene una gran empresa, un monopolio, que tiene bancos, que tiene industria, decir, oye, señora, ojo, porque lo que yo le quiero plantear de esta desconcentración, usted va a ser el principal beneficiado, porque existe una posibilidad creciente de que todo se le multiplique por cero y se quede con una migaja y pierda el pastel. Entonces lo que plantearon uno era separar el mundo financiero del mundo real. Pero además decían, démosle 6 años, tampoco queremos obligar, no queremos expropiar, no queremos que los dueños de estos conglomerados salgan a vender a un valor menor al de mercado, por lo tanto, démosle un tiempo para que escojan si quieren permanecer en el mundo real y en el mundo financiero, y lo que quieran desprenderse, que salgan a vender eso a valor de mercado en un plazo de 6 años. Y fue exactamente lo que ocurrió. Y resulta que, bueno, la historia, una parte interesante de la historia es que al principio, durante 3 años, ellos iban a hablar, así como cuando yo hablé en el Senado hace un mes atrás, y yo creo que nadie se enteró ni siquiera que yo estaba hablando, y probablemente a nadie le interesó. Aprovecho de saludar, creo que acá hay un distinguido senador argentino, don Esteban Bullrich. Probablemente esto ocurre en Argentina antes que en Chile, lo cual me parecería fantástico. Y resulta que de repente, el 2013, hubo un estallido social que además es equivalente al que tuvimos nosotros en Chile hace un año. Bueno, y hubo una pequeña réplica hace una semana,
resulta que Netanyahu, que en ese minuto era además el primer ministro, Netanyahu es de la extrema derecha, conservador, empezó a hablar con varias personas porque él estuvo a punto de ser destituido. Estuvo a punto de tumbarlo. Y una de las personas con las cuales se reunió fue con Guy Rolnick. Y le dijo Rolnick, señor Rolnick, lo citó al Congreso, o sea, da lo mismo, le dijo, ando buscando balas de plata, ¿qué me puede ofrecer? Y Rolnick así literalmente tenía este proyecto y se lo pasa y le dice, señor Netanyahu, esto es lo que usted tiene que hacer. Lo increíble del cuento es que Netanyahu lo tomó al tiro, probablemente estaba fuera de opciones, y al día siguiente lo lanzó. Y 3 meses después pasaron la ley. Fue una cosa increíble. Entonces, lo que también era interesante era que esta es una propuesta que emanaba bueno, en este caso Rolnick, de un grupo de empresarios, emprendedores académicos que entendían el peligro de la concentración de poder y monopolio para los mercados. Segundo, lo toma un presidente, y en este caso probablemente, claro, sería mejor, probablemente en esta lógica, más fácil con un presidente como Piñera que con un presidente como bueno, no sé, Fernández, pensando que está el senador Bullrich, pero porque como que vino de la derecha. Y lo interesante, y 3 meses después, no sé si fue por unanimidad, pero fue por una amplísima minoría. Porque cuando la derecha presenta un proyecto anticoncentración o económica, imagínate, o sea, obviamente tiene el respaldo de la izquierda completa y basta un par de votos, en este caso hubo muchísimos votos, y el proyecto salió muy rápido. Por lo tanto, lo interesante acá es la velocidad con la cual se implementó. Pero lo más notable son los resultados posteriores. No estoy diciendo, y acá Rolnick probablemente tiene un sesgo porque él fue el precursor de este proyecto, pero las cifras que ocurrieron en Israel después fueron impresionantes. Israel es el único país de la OECD que, vamos por lo inmediato, o sea, durante 6 años se liquidó un porcentaje muy importante de las principales empresas de Israel. O sea, la mitad de los grupos económicos tuvieron que salir a liquidar activos importantes. Entonces, eso, generó una liquidez muy interesante y aumentó la inversión extranjera. 2, ese dinero llega a la caja de esas empresas. Por lo tanto, y como Israel es una economía pequeña, forzó a los principales grupos económicos de Israel a salir a invertir en el extranjero. Por lo tanto, generó una muy rápida internacionalización de empresas israelitas. 3, muchos bancos que ya dejaron de estar conectados con empresas del mundo real, tuvieron que salir a sustituir esos créditos y necesariamente salieron a buscar nuevos clientes, donde en la pequeña y mediana empresa. Aumentó, pero las cifras de 2 dígitos, pero muy impresionantemente se niveló el porcentaje de colocaciones entre grandes y pequeñas empresas. 4, bueno, mucha de esta liquidez además también se invirtió en industrias de venture capital, o sea, son miles de millones de dólares, se armaron fondos de venture capital, que parte de eso, el fondo es lo que estimula el milagro hoy día de Israel. Gran parte viene de Estados Unidos, probablemente los capitales, pero igual fue un tema importante. Y lo otro que es notable, lo que le decía el tema del Gini, en los últimos 6 años, Israel es el único país de la OECD que consistentemente ha venido mejorando sus índices de desigualdad. Hoy día Israel tiene los planes, hace 7 años atrás, tenía uno de los costos por minuto de telefonía celular, el más caro de la OECD, hoy día es el más bajo de la OECD y creo que del mundo. Además, las canastas básicas empezaron a bajar y se volvió la economía interna muchísimo más competitiva. Insisto, no estoy diciendo que esto, para terminar y para abrirlo ya la conversación con Laura, que probablemente tiene cosas mucho más interesantes que decir que yo, esto es un buen ejemplo de una buena política pública que estaba bien pensada, que fue presentada por los mismos empresarios o quizás por la centro derecha, donde suelen estar más los empresarios en todos los países. Fue bien implementada y ha funcionado bien. Y yo creo que eso, así que ojalá el senador Bullrich se entusiasme, pero yo creo que si no es ahora el momento para implementar estas cosas, no sé cuándo. Laura, hasta ahí llego. Dale. Gracias, Nico. Bueno, buen día a todos. Gracias por
tu descripción, creo que todos habían tenido el material previamente, así que yo voy a ir a algo muy concreto en aras también de respetar los tiempos. Tomando el caso de Israel, que es un excelente caso porque tenemos no solamente la implementación de la propuesta de ustedes, sino que tenemos los resultados que esa implementación ha tenido, que acabas de mencionar. Lo que sí veo es que existió en ese momento un lobby de los grandes grupos económicos en contra de esta desregulación, que fue muy clara, y como vos dijiste, Netanyahu decidió ir hacia la aprobación de esta ley, y en definitiva la ley del Parlamento israelí la aprueba por, no sé si es unanimidad, pero por altísima mayoría, porque de alguna manera no había opciones. Vos mismo mencionaste no había opciones. Ahora, acá previendo que pueda haber alguna resistencia de los grupos económicos, que es, digamos, entendible, lógica, no sé si entendible es la palabra, y la búsqueda del diálogo, que es uno de los pilares que tenemos en todas estas conversaciones. ¿Cómo ves vos la posibilidad de acercar esta propuesta y generar un diálogo con estos grupos que se van a sentir en una primera instancia por lo menos perjudicados? Vos decís, esto no es una expropiación, pero sí es una obligación en un determinado tiempo de vender estas compañías o vender participaciones en las compañías. Eso evidentemente genera una reacción negativa por parte de quienes hoy son los tenedores de esas acciones. ¿Cómo ves vos la posibilidad de abrir ese diálogo para que esto sea algo que se apruebe, igual que se aprobó en Israel, con la convicción de que esto es una propuesta que beneficia a todos? Bueno, yo creo que primero es lógico y es entendible. Y si yo fuera incumbente, lo más probable es que también estaría tratando de hacer lobby, de disuadir a quien quiera expropiarme y qué sé yo. Pero lo que pasa es que cuando llegas a estos puntos de concentración, te equivocaste. No pusiste las cortapisas en el camino, por lo tanto, esto es una anomalía. En Chile, así como yo decía que 2/3 de la capitalización bursátil, y ojo que también hay muchas empresas que no están listadas en bolsas, pero al final la capitalización es un buen proxy, ¿no es cierto?, para la concentración. En Chile, si tú haces un análisis, Manuel Cruzat, que es un economista, básicamente es bien simple, pero tomó los 10 principales grupos económicos en Chile y representan los 10. En Israel 24 representaban el 70, en Chile 10 representan el 80. Entonces, cuando tú dices, ¿sabes qué? Esto ya estamos muy sobrepasados de los parámetros de una economía razonable. Yo no tengo problema con la generación de valor, no tengo ningún problema con la persona que se ha enriquecido, yo te lo digo como empresario B, en la medida que no ha sido ni a costa ni el medio ambiente, ni hemos explotado a nuestros trabajadores y hemos cumplido las reglas, está perfecto. O sea, si tú lo estás haciendo tan bien, entonces yo no tengo problema. Pero que eso perdure décadas o siglos, quizás, con eso sí tengo un problema. Entonces yo creo que, Laura, lo primero es reconocer que en muchos países, por lo menos en Chile, estamos muy por lejos de lo que es una distribución razonable. Lo segundo es que, desgraciadamente, yo creo que acá no hay mucho espacio para conversación. Porque cuando tú eres más grande, tienes tiempo, como decía Maquiavelo en El Príncipe, cuando propongas el cambio vas a tener un tímido apoyo de aquellos que puedan verse beneficiados y un férreo rechazo de aquellos que se vean afectados. Y eso acaba de ocurrir exactamente igual. Yo creo que un tema en Israel fue posible precisamente porque había una persona como Netanyahu, en la situación de Netanyahu, y que esto era una bala de plata. O sea, muchacho, en 24 horas lo tiro y en 3 meses es ley. Cuando si un primer ministro, es tan potente un proyecto como este, o sea, es tanto, o tienes una audacia y un coraje, y casi temerario, o no tenías opciones. No conozco personalmente al señor Netanyahu, debe ser una persona que bastante tiene su carácter fuerte, lo sé, pero estaba en un contexto que le permitió. Pero cuando un político de este calibre tira un proyecto como esto, no tiene pie atrás. Imagínate quién va a salir públicamente diciendo, no, es muy importante para mi país mantener la concentración económica, es fundamental, yo necesito mantener 1/3 de las colocaciones bancarias porque es la mejor manera de alimentar y nutrir mi negocio forestal, minero, de soya o de café. Not gonna happen. Entonces, yo creo que las conversaciones, ojo que hubo lobby
o sea, lo que dice Rolnick es que hubo mucho lobby previo, nadie lo oía, ahora él le hablaba a las paredes, ¿no es cierto?, durante 3 años, y después, una vez que se inició ese proyecto 3 meses, fue la primera punta de esto, porque hoy día nos contaba Rolnick, porque nos juntamos con él hace como 3 meses, en una charla, se conectaron más de 5.000 personas. Hoy día ya hay un nivel tal que dentro de la misma industria, dentro de los mismos bancos, les sacaron el negocio de tarjetas de crédito, por ejemplo. O sea, ya olvídate cómo han avanzado, porque es tan increíble cómo funcionó, que el tema de la libre competencia se lo tomaron muy en serio. Entonces, yo me encanta conversar, me encanta dialogar, sin embargo, yo creo que algo de esta naturaleza, no sé, puede que el diálogo se trampe un poco, ¿no es cierto? No, de repente hay ciertas cosas que uno dice que más, acá el mundo realmente no va más, o nos vamos a matar, o nos vamos a extinguir, o nos vamos a secar, o vamos a explotar, pero realmente acá esto requiere una conciencia de decir, nuestro planeta, nuestro sistema económico no da más. Entonces, o hacemos algo en serio, rápido, todos, o no sé, o la probabilidad de que todos salgamos perjudicados es muy grande. O sea, acá es como el dilema prisionero, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que los dos terminan presos 20 años, si no tienes a alguien que se imponga, y en eso el mercado es muy importante. O sea, también para ser justo. No es cuando tú lees a Adam Smith, tengo un amigo que es fanático de Adam Smith, que hizo su doctorado en Adam Smith, entonces me dice, oye, si este tipo, para él era mucho más importante la teoría de los sentimientos morales que el capitalismo, él nunca habló de laissez-faire y que cada uno haga lo que quiera. Eso es muy contrario a la filosofía de estos personajes. Aprovechamos además que hay una escocesa ahí en el grupo. Smith y Hume y todos estos personajes eran escoceses precisamente, pero al revés, ellos tenían mucha conciencia. Si los seres humanos somos muy peligrosos en nuestro estado natural. Afortunadamente está los Peter Tarak de este mundo que nos ayudan y nos conectan con nuestras emociones y con el amor, y fantástico, pero también hay reglas importantes que establecer. Y en un mercado competitivo, para que funcione, para que se desarrolle, y para que además haya una sociedad que viva en paz, la libre competencia es muy, muy importante. Estoy de acuerdo con eso, creo también, soy como Pedro, creo en la bondad de las personas naturalmente, y en aras de vuelta del tiempo que es muy corto, ahora vamos a escuchar a Catherine en 5 minutos. A mí me gustaría, esta propuesta la he leído y cada vez que la leo me entusiasma más porque creo en ese resultado. Ahora, también es cierto que este periodista, Guy Rolnick, estuvo como 10 años u 8 años haciendo toda una campaña donde señalaba cuáles eran esas desigualdades que generaba esa concentración de empresas. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, porque de esto se tratan estas conversaciones, nosotros, como ciudadanos, apoyar y digamos, generar todos estos espacios que yo insisto que tienen que ser de diálogo, porque tienen que ser con convicción, no creo en una imposición directa, pero ¿cómo podríamos llevar a la práctica, a la acción, desde el punto de vista de los movimientos ciudadanos, el mundo académico también, los empresarios B, como vos bien decías, las ONGs? ¿Cómo podemos esto llevarlo a la acción en toda nuestra región? O sea, bueno, Rolnick fue el primero, ¿no es cierto? O el señor Sherman fue el primero. O sea, esto ocurrió además después de la Gran Depresión. Esto ocurrió después, o sea, para que estas cosas ocurren, para que un político tome este paso y vaya contra, no sé, quizás los financistas de su campaña política, o contra sus amigos, o los amigos del golf, tiene que haber un contexto muy hostil y muy difícil. Y yo creo que ese contexto, o sea, se me ocurre, estamos frente a un contexto brutalmente difícil. A Chile ya se le acabó la capacidad de crédito, Argentina hizo default hace 2 meses, ¿para qué seguir nombrando todos los problemas que tenemos en Latinoamérica? Entonces, yo creo que hoy día, o sea, le tomó 8 años al primero, pero además han habido, lo interesante de esto, Laura, además que está muy bien documentado. Rolnick casi que ha dedicado su vida académica a monitorear este proyecto. Y hoy día Rolnick, entonces hoy día, cuando uno se conecta, y nosotros, porque nosotros como G100 no somos un partido político, le tenemos alergia y terror a los caudillos, o sea, no, porque esto sería una propuesta presidencial, yo la encuentro maravilloso, o sea, pero hemos estado conversando con académicos porque lo queremos hacer bien, no es nuestra intención llevar a los empresarios chilenos, que muchos, a nuestros pares, algunos son parte del G100,
No queremos sentenciar a nadie, no queremos llevar a nadie al paredón, queremos realmente sentarnos a decir, oye, ¿sabéis qué? Estamos en un escenario muy difícil, la incertidumbre, había un economista que se llama Frank Knight, cuando decía que de repente las economías, las sociedades, los países llegan a momentos en los cuales la incertidumbre es total. Y de hecho se habla hoy día de la incertidumbre knightiana. Ese es el escenario hoy día. Hace una semana hablamos de hecho, el Consejo Empresarial B invitó a Alejandro Krell, que es el presidente de McKinsey, el dueño número 1 de McKinsey en Chile, y hoy día la verdad que nadie sabe nada. O sea, esto no se resuelve hasta que no esté la vacuna. McKinsey está trabajando con 5 escenarios alternativos para los próximos 12, 18 meses. Por lo tanto, yo creo que estos son, en momentos como este, y es la razón por la cual estamos conversando, se necesitan propuestas radicales. Acá hay un contexto de altísima incertidumbre. Y yo creo que quizás lo que falta, están los datos, sabemos que están los resultados, probablemente no toda la disminución del Gini ni el florecimiento de Israel tiene que ver con la ley anticoncentración, pero aunque sea un 10% del éxito, no podemos no probar. En el peor de los casos esto va a traer un efecto neutro. Entonces a mí me parece que es una política bastante jugar a seguro. Lo único, el costo que tiene naturalmente depende de cuánto sea la influencia y el poder que tenga el incumbente sobre la economía y sobre la sociedad. Pero yo creo que proyectos como estos a mí me encantaría, insisto, está la historia, está el precedente, están los resultados, y en el caso, o sea, alternativa A, todo se resuelve, se estabiliza y se vuelven, no sé, sube el precio del cobre, mejora la soya y qué sé yo, algún milagro, encontramos litio en Chile, ¿no es cierto? Entonces todo se resuelve y podemos seguir alimentando el gasto social. Pero si eso no ocurre, o sea, ya sabemos cómo termina esta película. Latinoamérica tenemos un continente maravilloso que todos adoramos, pero tenemos una capacidad impresionante para como autodestruirnos cada ciertos 30, 40, 20 años, dependiendo del país. Entonces nosotros en Chile además ya sabemos cómo termina esa película, y termina muy mal, y termina de manera violenta. Entonces cualquier cosa que podamos hacer para evitar, no, me carga hablar en negativo, yo soy optimista, veo las oportunidades, pero creo que hablando en positivo, ojalá que pudiéramos llegar a un diálogo suficiente que nos permita actuar. Desgraciadamente no sé, no va a ser el puro diálogo, ojalá que no sea solamente una imposición, pero lo que sí sé, porque todo lo indica, está la evidencia de que proyectos como estos pueden ser muy potentes y ir en la dirección correcta de lo que necesitamos como continente. Bueno, Nico, quiero agradecerte mucho. A mí alguna vez escuché que vos decías que una de las claves en tu vida era encontrar problemas, y cuando encontrabas la manera de resolver esos problemas te daba una fuerza especial, así que agradezco esa fuerza especial que están poniendo todo el grupo de los 100 en esta iniciativa, que es muy inspiradora para toda la región, y bueno, sigamos trabajando para que exista un diálogo, creo, en el diálogo y una convicción de todas las partes interesadas, pero sobre todo agradecerles por esta iniciativa que es tan importante para la reactivación de la economía y sobre todo el emprendedurismo también, ¿no? Como participación en la economía. Un último punto, que yendo al tema del diálogo, quizás sí, este mismo amigo venezolano que me dijo, este empresario venezolano que me dijo que por pelearnos las migajas nos quedamos sin pastel. Hace un par de años, cuando esto ya no pintaba muy bien, nosotros en Chile ya además hemos tenido varias crisis políticas también hace un par de años atrás, hablando con él me dijo, mira, lo que yo te recomiendo, convoca a las 10 principales fortunas de Chile, júntalos y cuéntales la historia de Venezuela. Y péscate a los 10 principales grupos económicos, empresarios de Venezuela hace 10 años y cuéntales en qué están ahora. Ni uno de ellos, naturalmente, salvo uno probablemente, el de Polar, ¿cómo se llama? Que es un crack. Ya no está, no hay ninguno ese tipo me decía, la frustración nosotros como venezolanos de ver cómo ante nuestras narices, en 2 segundos, se nos fue este país. Perdón, no quiero meter en temas políticos, cada uno sabe, pero hay un sufrimiento, una angustia, y ante esa probabilidad, ante esa posibilidad que es cada vez más alta, quizás tiene razón, quizás hay un diálogo correcto, y efectivamente yo creo que las grandes fortunas, a muchas de las cuales les tengo mucho respeto, por lo demás, son los que realmente tienen más que perder.
Entonces quizás tiene razón, Laura, te vamos a traer a ti, quizás a Peter, y hacemos un taller y nos juntamos a conversar y le explicamos bien el caso Rolnik. O me llevan a mí a Argentina. Nadie es profeta en su tierra, así que feliz que... Encantadísimo, encantadísimo. Tomo esa invitación y bueno, agradecerte otra vez, Nico. No quiero sacarle tiempo a Catherine y a Pedro, seguiría hablando con vos, pero me queda como esta última parte como idea que el diálogo es posible, aún hablando de ejemplos y de frustración en otros países, el diálogo es posible y ojalá por la vía del diálogo y ojalá en esta mañana haya varios políticos que tomen esta idea y empiecen a impulsarla y no lleguemos a instancias límites para tener que de alguna manera imponerla. Gracias, Nico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nico, Laura, por esta conversación que mucho nos inspiró y que bueno, el punto y el tema de diálogo, ¿no? Esto de hecho nos permite encontrar caminos y alternativas que son de gran impacto y para nuestra región también de escala. Y bueno, para esta próxima sesión, antes de cerrarnos nuestra mañana, cómo priorizar el bienestar, y para introducir el tema, invitamos a Catherine Trebeck, que va a se presentar. Ella es líder para advocacy e influencia de WeWall, va a contar un poco de qué es WeWall, the Wellbeing Economy, y la conversación a seguir va a ser facilitada por Pedro Tarak, cofundador del Sistema B Internacional y nuestro senior líder para Puentes Globales. Catherine, the floor is yours now. Thank you so very much, Marcel, and particularly thank you to Martina for all the amazing translation you were doing for me that meant I could follow Nico's brilliant talk there. And wonderful to hear reference made to Adam Smith, because about 10 minutes walk that way, I would be at the University of Glasgow, where of course Adam Smith was studying and working when he was writing all his manifestos on the wealth of nations and theory of moral sentiments. And I have to say, I think if Adam Smith was alive today, he'd be part of these conversations. And I think he'd also very much agree that dialogue is essential, and actually dialogue is the only way. Dialogue is the only way that we'll create the sort of change that we need to really transform the economic system. So I want to talk as briefly as possible about some of the journey that I've been going on. It's not a matter of 3 months, as Nico's story has been. That was quite amazing how quickly change can happen. But in my experience, it's been a much longer slog of really trying to change the terms of the debate in Scotland. So I want to share that with you and then finish by talking about a project I'm working on now, really thinking about how do we put these ideas of well-being at the heart of how governments spend their money through their budget process. And I think I just want to start very briefly with a bit of scene setting. I suspect everyone on this call today will recognize that even prior to the huge upheaval that has been brought about by the COVID-19 crisis, there was mounting evidence of need for change. And we heard Nico talking about some of the statistics of just enormous inequality in Chile, but of course that's mirrored by inequality around the world between nations and within nations, and also paralleled by the environmental crisis, that we're just seeing more and more evidence of just how Mother Nature is saying enough of pushing up against the planetary boundaries. And so I won't go into that, but just to share a sense that this is becoming, I think, a growing consensus. And this is Edelman Trust Barometer that was published prior to the COVID-19 crisis, where they talked about how a majority of people in developed markets, and I've put sick there because I think that's a hideous way to refer to countries, but not believing that they will be better off in 5 years' time. So this is a story of where apparently economic growth that would make us all better off is failing, because they're right, the statistics bear them out. Also globally, people really seeing that capitalism doing more harm than good. And Nico talked a lot about the monopoly as one of the examples of manifestations of that. And this growing sense of inequity and unfairness, and looking at our economics, our systems, our governance systems, our institutions, seeing that they served
the few rather than the many. And we see what happens when those social contracts break down. People come out on the street. When politics as normal doesn't work for them, people turn to protest and different types of politics that we're seeing in countries around the world. So I won't go into that. We could probably all talk for many hours about examples of why we need extraordinary change. And I want to share with you, though, this headline that was a story that was reported in The Guardian probably a couple of years ago now, because to me it really sadly summarizes how low our expectations have been as societies in terms of helping people manage some of the outputs and the manifestations of inequality. And this is an initiative in Cardiff in Wales, where there's huge amount of homelessness in one of the richest countries in the world, huge number of people sleeping rough. And I just saw this headline and it made me so profoundly sad that we were celebrating that the best that we could offer people who were sleeping rough was sleeping bags that turned into coats that were stab proof, when actually what these people really needed was shelter, safety, and housing. And the best we can do is get very creative and innovative and have these stab proof sleeping bags that turned into coats. And it just, to me, this symbolized just how low our expectations are. We're in a stage as societies where we're patching up an economic system that is profoundly misaligned with what people on planet need. And then we're celebrating when we've helped people survive and cope with that economic system. And to me, this speaks to what I describe as the 2 SCs of well-being. Well-being is a broad term. It translates differently in different contexts. I'm very well aware of that. But the way it's used in the English-speaking world, to me, there's a duality of well-being. And I want to really just think about where the well-being economy agenda sits. And to me, the first SC is this idea of survival and coping. This is a very individualized orientation. It tells to people, be positive, maybe do some mindfulness, toughen up, be more happy, change your mindset. It's about individual resilience. It's about helping people survive and cope with a fundamentally inhumane economic system. And then the other SC is system change. That's where the wellbeing economy agenda is situated. It's saying we need to look at people's circumstances that are saying to them that they need to survive and cope. Let's look upstream. Let's go beyond just helping people cope with an economic system that's doing so much damage. And I want to share with you some of the fundamentals of what a wellbeing economy is about. These we crowdsourced from our members in the Wellbeing Economy Alliance. And we call them the 5 real needs that we really need if we're going to redesign our economic system. These are what our economic system needs to attend to. Things like connection, participation, restoring and regenerating the natural world, attending to fairness, not just economic inequalities in the vertical sense, but justice in all its dimensions. So horizontal inequalities, race and gender, as we're seeing particularly in places like the US at the moment, and dignity, ensuring that everyone has enough to live in safety. And so this is what the wellbeing economy needs to focus on. How do we go about creating an economic system that is in service of those needs? And I think a lot of you here will probably be in your own spheres of influence in your businesses, really thinking about how can we create businesses that are part of a positive economic system that attends to what people on planet need. And what I want to talk about is the role of government policy, really building on Nico's story of changing some of the laws of the government. Because this is a conversation that requires attention at all levels of the economic system. Yes, it requires changes in how we do our projects in individual instances, but it very much requires that we focus on the policy regime as well, because that sets the terrain in which individual projects will flourish or will be fighting against the grain because they're going against the system. And it also requires us to think about what is the very purpose of the economic system? What's the macro conversation? Is it, as we've had for so many decades in so many countries around the world, this narrow focus on faster gross domestic product, really only focusing on the rate of economic growth? Or are we going to think about the composition and the direction of that growth? Are we going to cultivate
the sort of things that we need more of. We need more renewable energy. We need more worker cooperatives. We need more cities that are designed for parks and for walking and cycling. But we don't need just more GDP growth per se. And so that's part of the essential conversation that the wellbeing economy agenda is about. And so if we're going to get there, I want to tell you the story of how we went about this in Scotland. And this has been a long story for me. I've been working in Scotland for well over 10 years now. And it starts way back in 2011, where the Scottish government had a document called the National Performance Framework. And that sets out the very purpose of the Scottish government. It's what the purpose of government policy needs to be about. And a few of us, I was working with Oxfam at the time, and my friends at WWF and Friends of the Earth, we were looking at the purpose of this purpose document. And it essentially said, the purpose of government is to create faster economic growth. And yet we looked around at levels of inequality in Scotland, levels of environmental damage, seeing life expectancy fall in parts of Scotland. And I thought economic growth is not doing what it needs to do anymore. We need a different measure of progress. So we worked together with all these organisations and many more to say to the Scottish government, you need to have another look at that document. We also did so by having, as builds on this point of dialogue, a huge participatory conversation with people across Scotland, particularly reaching out to some of the most seldom heard voices and asking them, what is it that really matters to you? And this yielded a tiny little project, but it really punched above its weight in terms of changing the dialogue in Scotland over what the purpose of the economy is about. And we called it the Humankind Index, and it's really an alternative measure of progress. I'm happy to talk more about that in future. We also set out a very different vision of what the Scottish economy needed to be about. And all these different projects and many more from others started to build a different discussion in Scotland. It started to enable people to not just look at the symptoms of an unequal, inhumane economic system, not just attend to helping people survive and cope, but to raise their gaze and look upstream at the root causes of so much damage that was being done to communities around the world. And then what happened in 2018 is the Scottish government said, okay, we will change that national performance framework that Catherine, you and others have been complaining about for so many years. We will rewrite it. And this is what has emerged. And it's the second, third or so iteration of the national performance framework. And at the very heart, you can see its values such as kindness, and it's putting well-being at the very centre of the purpose of the Scottish government. Still have sustainable economic growth there, which to me means that we have to keep going. There's a confusion of means and ends there, so we still need to keep chipping away. But it is undeniably better than where it was prior to this refreshed version. And this is a document now that we're working on trying to shape budget decision-making, policy assessment, policy evaluation, getting the committees in the Parliament to scrutinise what the Scottish Government is doing according to the goals and the purpose in this national performance framework. So it's a really exciting headline statement that's shifting the priorities. It's almost the equivalent for Scotland of the Sustainable Development Goals, moving what our compass is about, what's our priorities. And the thing is, Scotland is not alone. So many governments around the world have their equivalents and of these sorts of initiatives, fairly similar in their content, but slightly changed to suit local circumstances. This is the OECD's multidimensional wellbeing framework. This is the living standards framework that New Zealand has. That's part of their wellbeing budget that you've probably heard about. And I could show you so many other examples of governments, whether it's from Bhutan to Austria to France to Oregon, that are saying we need to shift the very purpose of what our government is about, and hence what we want the economy to be about, in a way that's getting closer. None of them are there yet, none of them are perfect, but getting closer to being more aligned with what people and planet really need, this idea of multidimensional well-being. And when I say Scotland's not alone, one of the projects that Pedro and I have been working on for a few years now is getting governments to collaborate in terms of how do we go about this really difficult journey of putting well-being at the heart of economic policy making. And I'm really proud to say that Scotland has started
after much nagging from people like myself, this Wellbeing Economy Governments Partnership. And essentially this is Scotland, New Zealand, Iceland, Wales, a few other governments are part of the conversations, but I can't announce them officially yet. And essentially these governments are saying, we understand that in the 21st century, success is not just faster growth of domestic product, GDP. We understand that we need to redo our economic system to attend to inequalities, attend to the environmental crisis, but we also don't have all the answers. None of us have the blueprint here. And so we need to learn and collaborate from each other. And so we have Wales, for example, telling the story of how they have a Future Generations Commissioner whose job it is to scrutinise every bit of government policy that comes out according to whether it will deliver well-being for current and future generations. All the Welsh public bodies, all the institutions need to focus on well-being of current and future generations. We have Iceland, for example, sharing their story of putting gender equality at the heart of government policy making. And of course, New Zealand is sharing their story of the well-being budget. And I'm happy to talk about that later if that's of interest to go a bit further. And this is the first meeting of what's being called policy, the WeGo Policy Labs. This is how they go about operating, is they meet. They did so, it's actually, Nico, you're like this was Adam Smith's home in Edinburgh, and where they had the first meeting in Adam Smith's house, a place called Panmure House. And you can see there Nicola Sturgeon, who's the First Minister of Scotland. The one in the middle is Katrin Jakobsdóttir, who's the Prime Minister of Iceland. And the woman in the red is very, very senior official, Carrie Exton from the OECD. And so prior to COVID, they were having face-to-face meetings, and now they've all gone online. And Nicola Sturgeon at this meeting, she said, we recognise that for so long GDP growth has come to be seen as a measure of a country's success. But there is this growing realisation that it's not the only measure, and we need to give much greater priority to quality of life. And we need to test whether we are creating a fairer, healthier country in the process. And so that was really exciting. And the reason why that photo is so out of focus, because I was there in the front row trying to be very subtle, taking a photo of these amazing women leaders when they started on this journey. So it's a terrible photo on my mobile phone, but that was an exciting moment. What then happened is that a few months later, when Nicola Sturgeon did her TED Talk, she talked about this project. She basically told the world in her TED Talk, and this was a talk that was watched over 1 million people in the first week. If you haven't watched it, it's worth a watch, where she says we need to change what our purpose is about, and the Wellbeing Economy Governments Partnership is a huge part of that. So that was an exciting journey. I want to finish by just talking about the role of budgets, because it's all very well to have these great high-level statements and wellbeing frameworks and do TED Talks. How do we convert this to tangible policy change? How do we utilize this to shape policy making and to move how we spend public resources around? And I'm really struck by a phrase that I've heard, that but government budgets are moral documents with numbers attached. And if we take that idea seriously, it means we need to look very, very carefully at how collectively our governments, at whatever level of government, are spending their money, because these are statements of what is important to us as a society. So I've been working on a project about what a wellbeing budget for Scotland might look like. And I want to just, by way of finishing, share with you a few of the key principles and fundamentals that in all the research and interviews and reading and analysis I've been doing emerge as, I think, key priorities or key fundamentals of what a wellbeing budget needs to contain. And firstly, I think it needs to be relationship focused. We cannot just look at the individual in isolation. We need to understand that individuals are situated within families, within communities. They operate within the labour market. They're affected by the macroeconomy. We cannot just prescribe solutions to individuals. We cannot just intervene in individuals' lives on a narrow focus. We need to look at the whole system and do policy making accordingly. We also need to focus on outcomes. It cannot just be good enough to look at what are the services we're providing, because so often, so many of those services are a reflection of our collective failure
to help people live good lives in the first place. If you think about us spending on sleeping bags that are stab proof for homeless people, that would tally up as a line in the budget, but actually it's a sign of our failure to give those people shelter, to give them safety. So we cannot just be looking at the spending as a good thing. We need to think about what's the positive change that's being made. It needs to be rights-based. We need to really bring together that conversation around human rights and well-being, and make sure that how we go about our budgeting takes into account gender inequality, disability rights, racial rights, think about children's rights as well. It also needs to be long-term and upstream. So it needs to look at the causes of the causes, as Michael Marmot, the amazing epidemiologist, says. What are that's driving some of the harm that's being done to our communities today? And then ask, but why, but why, but why? Until we can no longer ask but why, and we see the root causes, that's where our policy making needs to attend to. And it cannot just be about annual budgets. We need to have 5-year budget cycle, 10-year budget cycle, so we really see the potential benefit, but also some ripple effects and side effects that we maybe weren't able to anticipate. And it's similar to that. It needs to be preventative. It's not good enough just to intervene and help people survive and cope with the current economic system. We need to think, how can we be more ambitious in stopping damage being done to people in the first place? And it also needs to be precautionary. Now, this is a precautionary principle from the sustainable development theory thinking. There is a lot of evidence that if you change and support people's lives from the beginning, you'll save a lot of money. The challenge is that while that evidence base is very sound, it is not specific. And so we need to really have a theory of change rather than look for absolutely number by number solid proof. We need to know that there is enough evidence, even if there's not a red thread, in terms of pulling one lever and having an outcome there. And that's a very different mindset for a lot of governments around the world who are looking for having the perfect evidence. We need to think more about theories of change than Excel spreadsheets. And finally, and this goes back to the point around dialogue, so it's nice to finish here, these conversations, these moral documents need to be created on the back of dialogue. We need to include children in these conversations. We need to include marginalized groups. We need to include First Nations communities in these conversations. Because if you think about it, if we're not spending public money in a participatory way, we're spending it in an elite way where a very narrow set of voices get to decide how we spend the money that's created in one way or another by all of us. And that's not attending to the huge inequalities of power that have so blighted the economic system we had going into the COVID crisis. So if we start with voices and inclusion and dialogue and conversations, we'll be able to redesign our budget documents so that they're much better aligned with what people and a planet need. Thank you so much. Thank you so much, Catherine. Very, very inspirational and enlightening, and so much to do. Here in this audience, most of the people are entrepreneurs. Most of the people are really with high ambitions for change. And most of us come from Latin America. In this part of the world, it's not so common for us to have like a national performance framework or national strategies. We might have them, but they might become very theoretical and very instrumental with not much political effect, I would say. So if you would have to think in terms of countries that don't come from, you know, the solid, broad, participatory building national strategies, and you would think of the well-being budget, the well-being index, the creation of the future generation committees, where would you start? Just, I mean, we all know you're Australian, in love with Scotland, completely committed with change in the world, but suddenly you're now in Latin America. Just share with us some of your insights. I mean, I would start with conversations. And I mean, Latin Americans are famous, if for nothing else, for conversations and dialogue and, you know, participatory democracy and budgeting.
often when people are talking about it, one of the first examples they talk about is the experience of Porto Alegre. Of course, there's the Buen Vivir conversations. I mean, none of these are perfect, but they are the beginnings of a sense of possibility. I mean, we have various national development frames, even constitutions in Latin America starting to put in place some of these goals and visions. And so if you can build the demand from the bottom up, and I know it's not that simple because vested interests who are not supportive of this, they resist tightly, and we can probably all share some stories and some scars of what happens when the vested interests and the system bites back. But you build demand and you make this compelling to politicians, because while there are some amazing politicians out there in the world who really understand this and want to be bold, not all of them are. Most politicians will move into a space when they know that the country is on their side, when they know that there is support for the changes that's required. And I say this knowing how much civil society space is shrinking in places like Brazil at the moment. And I think that's one of the most dangerous trends that's pushing up against this, because it's stopping our capacity to have these discussions. It's stopping us, our ability to ask these questions. And I think one of the most vital things is to keep asking harder questions about the nature of the economy. I mean, our friend Ronald Reagan, I say that sarcastically, I don't know if that comes through in the translation, but Ronald Reagan back in 1983, he said, there is no limits to growth because there is no limits to our imagination. And I think now in 2020, we are unable to imagine an economy that is better than growth because of our limited imaginations. And so I think where I would start is the conversations that open up people's imaginations, that help people feel that something better is not just possible, but it's desirable. And the exciting thing is, and we've heard it already from Nico, and you and I both know, Pedro, there are amazing examples out there, whether it's businesses, whether it's community groups, whether it's cities, who are already creating this change. And so bringing examples into those conversations, then we can start to build a head of steam around this. Well, thank you very much, Catherine. Actually, we need to wrap up. There's one, I would say, key conclusion, at least in myself. There's so many alliances, so many coalitions, and so many groups that are rethinking the economy as the new space for creating enthusiasm and large-scale changes. It's time to work together. We All Economy Alliance is a fantastic platform for all of us. Sistema B is one of the founding organizations, and surely there could be so many others that we could join and have the kind of conversations that you're mentioning. Thank you very much, Catherine. Everybody here, I'll just say this in Spanish because otherwise it sounds like strange from my side. Todo el mundo está invitado a que podamos definitivamente unir coaliciones, alianzas y tener estas conversaciones como ciudadanos en primer lugar, pensando en cómo queremos convivir. Muchísimas gracias. Wow. Muchas gracias, Pedro. Thank you so much, Catherine. Muchas gracias. Qué linda conversación, qué inspiración. Y no hay como pensar en un nuevo mundo posible, en una nueva economía sin pensar en el bien común. Entonces aquí Catherine nos inspiró con herramientas concretas, ¿no?, de cómo hacerlo a partir de casos que ya están sucediendo. Esta nueva economía, esta nueva manera de hacer y de pensar, esta nueva cultura ya existe, ya está sucediendo, ¿no? Y hay mucho que aprender y de co-construir también. Yo quería en este último minuto que nos resta antes de cerrarnos nuestro encuentro de hoy, hablar un poco de los próximos pasos. Vamos a hacer el seguimiento y todos ustedes van a recibir el material que Nico y también que Catherine presentaron. Estamos, como mencioné antes, trabajando en la reunión de la comunidad de líderes públicos para fines de noviembre y ya pongan un save the date, reserven la fecha para el 5º y último espacio internacional para la reactivación económica en 20 de noviembre a las 10 de mañana a las 11:30
de Argentina, Brasil y Chile. Estos son algunos pasos y quería dejar también una invitación muy especial para la semana siguiente. Una conversación co-creada entre los distintos consejos empresarios de Latinoamérica en Sistema B, de la red de Sistema B, con Emmanuel Faber, el chairman and CEO de Danone. Va a ser un encuentro muy especial, con mucha inspiración para los empresarios, a partir de esta conversación con Emmanuel Faber, que es CEO de la más grande empresa B del mundo. Y esta conversación va a ser facilitada, moderada por Gonzalo Muñoz, que es cofundador del Sistema B, de la empresa B Triciclos, y también High Level Champion de COP25. Entonces, les dejo esta invitación. Habrá traducción simultánea para portugués, Brasil y español también. Bueno, así cerramos nuestro cuarto espacio internacional para la reactivación económica. Les dejo un fuerte abrazo aquí desde São Paulo soleado y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias.